Lo que sí pueden escuchar, lo que sí pueden escuchar es que digan, tal vez el bloqueo fue parcial porque parte fue al espacio aracnoideo y parte se hizo un bloqueo subdural, ¿sí? Pero nada de eso es voluntario, o sea, nadie quiere que el anestésico quede en el subdural. Si queda anestésico en el espacio subdural fue accidental, porque las opciones descriptas, evidenciadas de eficacia de bloqueo son o en el espacio subaracnoideo o en el espacio peridural. Pero en el espacio subdural, voluntariamente, nadie va a ir a volcar anestésico. Ahora vamos a volver en esto, como tu nombre, Victoria, vamos a volver en esto Sí, sí. porque hay algo importante acá. Pero voluntariamente no. ¿Cuál es la característica del bloqueo subaracnoideo versus el peridural en cuanto a dosis? ¿Sí? Cuando hacemos un bloqueo raquídeo, ¿sí? Como estamos tan cerquita de la médula espinal, necesitamos menos dosis. Cuanto más nos alejamos, por ejemplo, cuando hacemos un bloqueo peridural, vamos a necesitar más dosis. Por eso les puse acá menor dosis de anestésico versus peridural. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la peridural tiene que atravesar todas las membranas, atravesar todas las estructuras hasta llegar a la médula, tiene que difundir. Entonces se utiliza más droga, más dosis de esa droga. ¿Mm? ¿Qué pasa si nosotros decimos, vamos a hacer un bloqueo, por ejemplo, peridural, ¿sí? Y nos pasamos? Para hacer un bloqueo peridural tendríamos que volcar el anestésico acá, donde están estas marcas azules serían como plexos, en realidad no en el azul, sino en los espacios, donde está marcado acá espacio epidural, peridural. Ahí deberíamos volcar. ¿Qué pasa si nos pasamos un poquito y lo volcamos en el espacio que vos estás diciendo, subdural? O sea, no nos dimos cuenta y volcamos ese anestésico en el subdural. Y va a ser una dosis muy alta para acá, porque ya estamos un poco más cerca de la médula. ¿Mm? Entonces, en ese caso, si administramos mucha dosis, porque estábamos haciendo una peridural y nos pasamos un poquito, generalmente, probablemente generemos una toxicidad por el anestésico local. Por el contrario, si estamos haciendo una anestesia raquídea y queremos llegar con la aguja hasta este espacio, pero accidentalmente retiramos la aguja hacia atrás y nos quedamos en el espacio que vos estás mencionando, subdural, y la dosis que queríamos administrar, por ejemplo, eran 10 miligramos de bupivacaína y las volcamos en este espacio, probablemente los 10 miligramos no lleguen a la médula. Y ese es el caso en el que a veces toma más o menos, pero no termina de tomar, y a veces dicen, debió ser un bloqueo subdural, como que quedó ahí y no terminó de llegar. Pero ni en un caso ni en el otro es algo buscado, es algo accidental que ocurre. ¿Está bien, Vicky? ¿Entendiste? Sí, sí, entendí. Buenísimo, gracias. Bueno, por ahí son muchas cosas o es mucha explicación o es muy profundo, entonces si hay algo que no entienden, busco otra forma de transmitírselos o busco otra forma de explicarlo porque entiendo que son muchas cosas por ahí, términos nuevos y estructuras que a veces uno no le da mucha bola, pero básicamente el concepto como para pasar en limpio en estos espacios donde se busca volcar anestésico de forma voluntaria, es en la técnica raquídea, volcarlo en el espacio subaracnoideo. En la técnica peridural o epidural, volcarlo en el espacio epidural o peridural. Y voluntariamente no se busca volcar anestésico en el espacio subdural, ¿sí? Porque no hay un beneficio ni una técnica demostrada que sea de utilidad. Pero puede ser que accidentalmente, haciendo algunas de las otras dos técnicas, algo de anestésico quede en ese espacio. Bueno, dependiendo de la dosis que se administró, será el efecto que genere. Pero no es algo que se busque, no es una de las técnicas descritas. ¿Mm?
Está buena la pregunta. Bien, y otro beneficio que tiene la anestesia raquídea, ¿sí? Versus la peridural, es que tiene menor latencia, ¿sí? ¿Se les ocurre por qué puede tener menor latencia que la peridural? Tarda menos en atravesar las membranas. Porque está más cerca, porque atravesamos todo con la aguja y estamos más cerca de la médula. Perfecto. Bien. Esto es por ahí lista de elementos necesarios para realizar una raquidia, ¿sí? Una subaracnoidea. Vestimenta estéril, ¿sí? Camisolín, bueno, la vestimenta básica de quirófano, y se le suma camisolín, guantes estériles, ¿sí? Campos estériles, tanto para el armado de la mesa como para campos para proteger el área donde se va a punzar, jeringas para inyección, ¿sí? Si el paciente está dormido, tal vez una sola jeringa, donde se coloca el anestésico local y el opioide o solamente el opioide. Y si el paciente está despierto, seguramente alguna jeringa más con algún anestésico como lidocaína para infiltrar la piel, con sus respectivas agujas, ¿no? Las drogas, que son estas que mencionamos, gasas para realizar la desinfección de la zona, el desinfectante, propiamente dicho, y las agujas, que ahora vamos a ver algo. ¿Qué desinfectantes conocen? Clorexidina, iodopovidona. Pervino. Bueno, Perfecto. Los más utilizados son esos dos, ¿sí? Algunos también a veces hacen una primer pasada de alcohol, ¿sí? Que también es un desinfectante, ¿sí? Bueno, ya sabemos, con la pandemia anduvimos con el alcohol para todos lados. Es algo bueno creo que nos dejó en algunos momentos. Pero los más utilizados, ¿sí? Son la iodopovidona, que es el Pervinox, y la clorexidina, ¿sí? Está bueno tener esto en mente porque a veces hay pacientes que son alérgicos al Pervinox, ¿sí? Entonces, o alérgicos a la iodopovidona. Y entonces, la clorexidina es de utilidad en esos casos. Y en cuanto a las agujas, ¿sí? Hay varias agujas, acá les puse la imagen de algunas de las que existen, ¿sí? Y toman el nombre del, digamos, del que describió y creó el tipo de la punta, ¿sí? Las agujas de tipo Kinkel, fíjense, son las agujas que tienen un bisel un poco más agudo, que son las que generan con más frecuencia daño de las fibras nerviosas. Después tenemos otras que tienen, fíjense, no tienen el bisel clásico, sino que tienen un bisel tal vez con la punta un poco más roma, como son, y el agujerito del bisel no está en la punta, sino que está un poco más lateral, ¿sí? Como son las Whitacre o las Sprout. Pero básicamente, ¿sí? Lo que les pongo acá en la otra diapositiva sería lo que deberíamos tratar de usar. Van a ver que dentro de las agujas que hay en los hospitales van a encontrar más frecuentemente Kinker y después punta lápiz, ¿sí? Punta lápiz se le llama justamente a las que tienen una punta más roma. Y esto es importante que les puse acá. La elección de la aguja es muy importante y se hará en base al calibre, al bisel y a la longitud. Se pueden encontrar en diferentes graduaciones, ¿sí? De 20G a 29G y también de diferentes longitudes, ¿sí? 90 milímetros, o sea, 9 centímetros y de hasta 12 centímetros para, digamos, y 180 milímetros para pacientes obesos. Eso es importante si el paciente eh, es muy obeso, las agujas convencionales no van a llegar porque el panículo adiposo es muy grosero, entonces cuesta llegar hacia el espacio raquídeo y se necesitan agujas más largas. Dice, y principalmente el calibre y el bisel van a influir en la incidencia de cefalea pospunción, ¿sí? Siendo recomendable las agujas de punta cónica o lápiz y de menor calibre,
¿sí? Generalmente entre 25 a 27 G, para reducir al máximo el daño que se produce en el orificio de la dura madre. Esto de cefalea pospunción es algo que ocurría antes muy frecuentemente porque se usaban agujas que tenían el bisel más puntiagudo, más cortante, entonces se generaban más daños en la fibra y en la dura madre, y eso permitía que por más tiempo esté filtrando el LSR. El LSR se filtraba, se perdía, entonces es como que todo ese líquido que embebía, que estaba embebiendo la médula y el cerebro, se escapaba, se escapa. Entonces, el cerebro tiende a tener ahí un juego de presiones que le genera esa cefalea, ¿sí? Que es justamente a consecuencia de la punción de la dura madre. ¿Mm? Fíjense que hay algunas agujas que tienen introductor, ¿sí? Otras que no necesitan introductor porque son suficientemente gruesas, y algunas que son finas y no vienen con introductor, ¿sí? En ese caso se utilizan agujas, ¿sí? Comunes como introductores. Eso lo van a ir viendo con la práctica. Hay algunas agujas que traen introductor, otras que no, y otras que directamente no necesitan, ¿sí? Pero esto es importante. Para disminuir la incidencia de cefalea pospunción, lo recomendable es usar la aguja de menor calibre posible y con la punta más cónica o punta de lápiz. ¿Sí? Bien. Una vez que, digamos que se realiza el bloqueo, hay algunas cuestiones que se tienen en cuenta, que son determinantes para ver cuál es el nivel del bloqueo que se va a evaluar. Lo que mencionaba hoy Gustavo, que le habían hecho probar un, con algo que era metálico, que era frío, para ver si había perdido temperatura en los miembros inferiores. También se puede hacer un poco más arriba, ¿sí? Para ver hasta qué nivel llegó el bloqueo. Porque yo a veces aunque si yo inyecto el anestésico, por ejemplo, en L3, L4, el anestésico va a ir hacia abajo, pero también un poco va a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces, esto de determinar el nivel de bloqueo se refiere principalmente a cuáles son los espacios, cuáles son las metámeras, cuáles son los niveles nerviosos que abarca el bloqueo, ¿sí? Y es importante siempre verlo comparativo, porque puede ser que haya tomado más del lado derecho que del lado izquierdo o viceversa, y muchas veces se requiere que sea de igual forma de ambos lados. ¿Mm? Pero esto determinante del bloqueo se refiere más que nada a la dispersión cefalocaudal, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores? Fíjense, el primero que se menciona es la posición del paciente. El factor más importante uno de los más importantes, es la posición del paciente. Más aún si estamos usando bupivacaína hiperbárica, ¿sí? Si al paciente lo hacemos de posición de costado, le hacemos una raquida con bupi hiperbárica y está en decúbito lateral derecho y le van a operar la pierna izquierda y estamos para atrás, ¿sí? Eh, Ahora, si le van a operar la derecha y la dejamos 5 minutos, estamos en lo correcto. ¿Mm? El segundo elemento es la varicidad del anestésico local con respecto al LSR, esto que les mencionaba de la bupi hiperbara. ¿Mm? En tercer lugar, la dosis del anestésico local. Cuanto más dosis, más nivel de bloqueo. El sitio de inyección, cuanto más arriba yo bloquee, más alto va a ser el bloqueo. De acuerdo a las curvaturas de la columna, esto a veces las diferentes curvaturas generan una distribución del anestésico que puede hacer que vaya más o menos el nivel de bloqueo. La edad del paciente, ¿sí? Por esto que hablábamos, que los pacientes añosos hay menos contenido de líquido y tal vez más contenido de grasa, y en los pacientes pediátricos hay más contenido de líquido en su estructura, entonces hay mayor recambio del SR y hay mayor lavado también del anestésico, ¿sí? Por otro lado, el volumen es la cantidad de volumen que vamos a administrar, que no necesariamente tiene que ser todo anestésico, ¿sí? Puede ser una preparación que sea parte anestésico local y parte solución fisiológica, por ejemplo.
¿Mm? Si nosotros administramos más volumen, también va a subir más el bloqueo. ¿Cuál es la dirección de la aguja? Si nosotros ponemos la aguja apuntando hacia abajo y con el bisel hacia abajo, probablemente se distribuya con menor altura de que si la inyectamos hacia arriba y con el bisel hacia arriba. ¿Se entiende? Y otro factor importante es la presión intraabdominal. ¿Sí? Van a ver que muchas veces en las pacientes embarazadas se usa una dosis menor, ¿sí? O en el paciente obeso o el paciente que tiene una masa abdominal, ¿sí? Esto porque la presencia, ¿sí?, de un elemento dentro del abdomen que genera aumento de presión intraabdominal se traduce en aumento de presiones en el plexo, en los plexos nerviosos y en la columna. Entonces, si hay algo que aumenta la presión en el abdomen, va a hacer que el bloqueo también adquiera un nivel más elevado. ¿Mm? Son todos factores determinantes del nivel de bloqueo. Bien. ¿Y cuáles serían complicaciones del bloqueo raquídeo? ¿Sí? La primera complicación y la más importante que usted tiene que tener en cuenta es que siempre que se realice un bloqueo raquídeo, puede ocurrir un bloqueo espinal alto. Y se le llama bloqueo espinal alto al bloqueo que tal vez reunió varias de estas características o varios de estos factores y que tomó un nivel más alto del que nosotros queríamos. ¿Sí? Supongamos que llega una paciente embarazada, ya tiene aumento de presión intraabdominal, que ya tenía una escoliosis o una alteración en su columna previa al embarazo y que con el embarazo empeoró. Tenemos ahí sumado curvatura de columna. Supongamos que a su vez el anestesiólogo intentó hacer el bloqueo en L3, L4, pero no podía, subió. L2, L3, no podía, subió a L1, L2 y ahí pudo. Sitio de inyección, tenemos otro elemento. Supongamos que, bueno, era guardia, de urgencia. Entonces bloquea con la aguja hacia arriba, con el bisel hacia arriba. Tenemos acá otro elemento. Inyecta 10 mililitros, porque está automatizado y lo hizo así. 10 mililitros, perdón, 10 mililitros, 10 miligramos de bupivacaína, ¿sí? Para la embarazada tal vez 10 miligramos sea una dosis elevada, ¿sí? Y se juntaron un montón de parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Inmediatamente la paciente empieza a sentirse nauseosa, que se marea, que quiere vomitar, empieza a decir que siente que le bajó la presión, está sudorosa, siente hormigueo en las manos. El sentimiento de hormigueo en las manos, después de toda esa secuencia, ya lo otro tiene que alertar, lo otro tiene que hacer pensar que el bloqueo está subiendo más rápido de lo esperado. Pero si el paciente refiere que se le duermen los dedos, que sienten cosquilleo en las manos, piensen que el bloqueo ya subió a este nivel torácico, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Se les ocurre cuál puede ser el problema de que el bloqueo suba tanto? Un paro cardíaco, por ejemplo. Puede ocurrir un paro, puede ocurrir por Que una se toxicidad comprometa la respiración. y que se comprometa la respiración. Son las dos cosas que pueden ocurrir, ¿sí? Buenísimo. O sea, buenísimo que lo sacaron, no, no buenísimo que nos pase porque nos hace saltar un poco, pero son las dos cosas que no queremos, ¿sí? Justamente si estamos en un bloqueo es para no dormir al paciente. Y si el bloqueo empieza a subir rápidamente, la secuencia va a ser la que les mencioné. Fíjense, primero va a haber hipotensión, ¿sí? Y a medida que va subiendo, se presenta bradicardia, por lo que mencionaba la compañera, baja la frecuencia cardíaca. ¿Puede ocurrir paro? Puede ocurrir, pero más frecuentemente bradicardia y que después le sigue hipoventilación y apnea, ¿sí? El paciente les va a decir todo esto de que quiere vomitar, de que siente calor, que está transpirando, que se siente nauseoso. Después les va a decir, sé que siente que se le hormiguean las manos,
Y después, seguido de eso, les va a decir, me cuesta respirar. Entonces, toda esta secuencia, ¿sí? Toda esta secuencia lo que tiene que hacer pensar rápidamente es que está ocurriendo un bloqueo espinal alto, a consecuencia de suma de factores que determinan elevación del nivel de bloqueo luego de una anestesia raquídea, ¿sí? Por lo tanto, esto que está entre paréntesis en mayúscula es muy importante para ustedes. Siempre que se realice una anestesia raquídea, tienen que tener todo a mano para realizar una anestesia general. Porque en ese paciente que empezó a hipoventilar y que entró en apnea, no nos queda otra que apoyar la respiración, ¿sí? Entonces, hay que intubarlo. Puede, si el paciente está en ayuno y la situación lo amerita, puede ser colocación de una máscara laringea. Pero en sí lo que hay que hacer es terminar de dormir, hay que dormir al paciente, porque si no esa sensación de falta de aire el paciente la va a mantener, ¿sí? Hay que pasar inmediatamente a un plan de anestesia general. Hay que administrar un hipnótico, analgesia ya va a tener, seguramente para la cirugía. ¿M? Tal vez por ahí para el tubo se administre algo más. Eh, y si se quiere administrar relajante se podría, pero en realidad ya la relajación de los músculos, salvo de las cuerdas vocales, ya va a estar cubierta, pero hay que pasar a un plan de anestesia general. Entonces, siempre que se realiza un bloqueo subaracnoideo hay que tener todo listo para una anestesia general. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque a veces uno se confía y dice, sí, le hacemos la Raki, dale, se bloquea. Y cuando cuando ocurre esta complicación y no tenemos nada a mano, no tenemos nada listo, no tenemos un tubo, un laringo, un propo, no hay nada, ahí la pasamos mal. Entonces, lo importante es conocer lo que puede ocurrir y anticiparse y tener todo listo, ¿sí? Es uno de los desafíos más importantes de nuestro trabajo. Anticiparse y poder amortiguar las complicaciones de lo que nosotros mismos hacemos. ¿Mm? Otra complicación que puede ocurrir es retención urinaria, justamente porque esta parálisis que ocurre a nivel de a todos los músculos y eso involucra también a la vejiga. Eh, Después, en la tercera, o sea, complicaciones propias de los opioides, ¿sí? Los opioides pueden generar prurito, náusea, vómitos, pueden producir sedación. Entonces, si nosotros administramos un opioide intratecal, podemos tener complicaciones propias de los opioides. Y después algunas propias de la técnica. Estas siglas son las que hablábamos en esta diapositiva, ¿sí? Lo de la cefalea postpunción significa cefalea postpunción dural. ¿Sí? Eso significa la sigla. Esto generalmente se presenta a los días, no es inmediato. ¿Sí? Esto al paciente vuelve a los días con un dolor de cabeza que no cede con analgésicos convencionales. ¿Sí? Se lo empieza a investigar y bueno, hace unos días tuvo una anestesia, lo más probable es que ese orificio en la dura madre no haya cerrado, entonces bueno, ahí se instaura un tratamiento específico, ¿sí? Que no vamos a entrar ahora porque va a ser por ahí mucho, pero sepan que viene a los días, no es inmediato. También puede ocurrir hematoma, infección, una lesión propia del nervio por lesión con la aguja. Pero la que ustedes tienen que tener en cuenta, principalmente porque les va a cambiar el manejo agudo en el quirófano, es el bloqueo espinal alto. ¿Alguna duda con bloqueo espinal alto? ¿Y una complicación propia de opioides como depresión respiratoria también? ¿O no es algo normal que pase? Depende de qué opioide uses. Si vos haces, por ejemplo, una raquidia con bupivacaína y fentanilo, por ejemplo, no. ¿Por qué? Porque el fentanilo tiene una forma de distribuirse que es más liposoluble, es más localizado. Pero si usás, por ejemplo, morfina, la morfina es más hidrosoluble, se distribuye en el líquido cefalorraquídeo y migra, se llama migración rostral, porque migra hacia arriba, migra hacia cefálico.
Y genera depresión respiratoria más tardía, ¿sí? A las 3 horas, a las 4 horas, perdón, a las 6 horas, a las 9 horas, son los picos de riesgo. Si vos me preguntás, ¿puede haber depresión respiratoria por los opioides? Sí, sí, y dependiendo de qué opioide puede ser más inmediato o más tardío. Más frecuentemente ocurre con morfina, no tanto con fentanilo, siempre dependiendo de la dosis, ¿no? Genial, genial. Bueno, les pregunto lo de bloqueo espinal alto porque seguramente van a dar preguntas. Así que si alguien no entendió, el momento de preguntar es ahora. Excelente. Vamos a anestesia peridural entonces. Todo lo que vimos antes era bloqueo raquídeo, ¿sí? Que era volcar el anestésico en el espacio subaracnoideo donde había LSR. ¿Está? Ahora vamos a ver la anestesia peridural, ¿sí? Que la anestesia peridural es justamente volcar el anestésico en este otro espacio que estaba más externo, que es el espacio peridural. Dejando, como había mencionado hoy, el espacio subdural, ese no. El espacio subdural no es un espacio elegido para una técnica anestésica regional central, ¿sí? Para ninguna. La técnica de bloqueo o anestesia peridural, ¿sí? Lo que busca es insertar la aguja del anestésico justamente en el espacio peridural, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que se puede administrar a cualquier nivel del neuroeje, a cualquier nivel de la columna, porque justamente no vamos a llegar a la médula, no va a haber riesgo de lesión. Esto es, una vez que se pasa el ligamento amarillo, ahí nos quedamos, ¿sí? Ahí nos quedamos y ahí se inyecta el anestésico local o el opioide. Entonces, eh, supongamos que un paciente se tiene que operar, una paciente se tiene que operar de mama, supongamos, y es una paciente EPOC que tiene un mal manejo respiratorio, no se vería beneficiada para nada con una técnica de anestesia general. Una opción podría ser una peridural a nivel torácico que involucre las metámeras de mama, ¿sí? Pero en ese caso tiene que ser peridural, no puede ser raquídeo, por lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Por el nivel a donde continúa, en ese nivel tenemos médula espinal con riesgo de lesión. Entonces, el beneficio de la peridural es que se puede administrar en cualquier nivel del neuroeje, ¿sí? En este tipo de técnicas ocurre más frecuentemente la colocación de catéteres de infusión continua, ¿sí? Porque se puede dejar el catéter en el espacio peridural. No es que no se pueda dejar en el subaracnoideo, se puede, pero tiene muchos más riesgos de complicaciones. En cambio, en el peridural puede quedar 3, 5 días, hasta una semana en el caso de bloqueos torácicos, con un buen manejo del dolor, ¿sí? Entonces, para el manejo del dolor postoperatorio con anestésicos locales, la anestesia peridural es de elección, ¿sí? ¿Y dónde vamos a volcar el anestésico? Justamente en el espacio peridural. Ese espacio virtual, ¿sí? Porque se dice que es virtual porque en realidad está ocupado por grasa y vasos, ¿sí? Vasos eh, de tipo venosos, plexos venosos. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones de la técnica? ¿Sí? La aguja que se utiliza es la aguja conocida como TUI, ¿sí? Esta aguja tiene, fíjense acá está la figura, tiene esta forma, como si fuera una cuchara, una forma de cucharita hacia arriba, por donde hay por donde por donde pasa la parte de la aguja, ¿sí? Que es como un mandril. ¿M? Lo que yo los invito a hacer es a que en los lugares donde ustedes están trabajando, así como cuando uno está viendo cómo es el AutoCAD, cómo es la llave de tres y necesita tocar las cosas para poder ver cómo son, vayan y pidan una aguja, ábranla, mírenla, tóquenla, experimenten, vean las partes, vean cómo se mueve,
Es importante eso para que ustedes se familiaricen con los elementos, ¿sí? Y puedan entender cuando el anestesiólogo les pide o les solicita algo, ¿eh? Entonces van a ver que esta aguja tiene esa particularidad y tiene marcas, ¿sí? Como grises más oscuras y más claras, que cada una mide 1 centímetro, justamente para poder después, cuando se realiza la técnica, ver a qué distancia está el espacio peridural y en el caso de colocar un catéter, saber cuánto de catéter hay que meter a través de la aguja. ¿Por qué? Porque a diferencia de la técnica raquidia, ¿cómo nos dábamos? Esto es una pregunta. ¿Cómo el anestesiólogo se da cuenta en la anestesia raquidia que está en el lugar correcto para inyectar el anestésico local? Porque Cuando sale pierde la líquido resistencia, cefalorraquídeo. No. En la Porque viene el raquidia, líquido cefalorraquídeo. exacto. En la raquidia, porque viene el líquido cefalorraquídeo. Pero en esta técnica, en la peridural, no tenemos líquido cefalorraquídeo. En esta técnica, sí, lo que alguien dijo por ahí es porque ocurre pérdida de la resistencia. Existe en la técnica, ¿sí? Hay diferentes formas de poder identificar el espacio peridural y la más utilizada es la de pérdida de resistencia, ¿sí? Que van a ver que se hace con una jeringa de baja resistencia que puede estar llena de aire o llena de líquido, por eso les puse las dos opciones entre paréntesis, que cuando se llega a ese espacio se pierde la resistencia, ingresa el aire o el líquido y sabemos que estamos en el espacio peridural, ¿sí? Y una vez que estamos, la aguja queda fija y se puede a través de esas marcas que tiene la aguja, ¿sí? Poder saber a cuántos centímetros de la piel está el espacio. Otra forma de identificar el espacio peridural es con la gota pendiente, pero esto ya no se usa, ¿sí? Se pone líquido en la punta de la aguja, se va avanzando y cuando la gota cuelga de la boca de la aguja y cuando llegamos al espacio peridural se chupa la gota, ¿sí? Es como que esa presión negativa que hay en el espacio absorbe la gota. Pero esto ya no se usa. La que más se usa es la pérdida de resistencia, con líquido o con aire. Y cada una de estas tiene sus ventajas, sus desventajas. Eso vayan preguntando al anestesiólogo, digamos, cuál prefiere. A grandes rasgos, la que es con aire es mucho más sensible o para mí por lo menos, en realidad sí es más sensible. Yo prefiero la de aire, por ejemplo, pero porque hago con poquito aire y es más sensible versus la de líquido, pero la de aire lo que tiene es que tiene riesgo de generar neumoencéfalo, es decir, mandar mucho aire al sistema nervioso central. Pero para eso tiene que ser un volumen importante, ¿sí? Pero bueno, cada uno tiene sus preferencias de acuerdo a lo que considera en su técnica y en su experiencia. Entonces, siempre es importante preguntarle al anestesiólogo, ¿vas a hacer la pérdida de resistencia con líquido o con aire? Porque si es con aire, bueno, no tenemos que preparar nada. Ahora, si lo va a hacer con líquido, hay que preparar, por ejemplo, solución fisiológica estéril para que haga la prueba. ¿Mm? Otra cosa importante es, una vez que se localiza el espacio, es correcto realizar una dosis de prueba con anestésico local, ¿sí? Y este anestésico local generalmente es con adrenalina, ¿sí? ¿Se les ocurre por qué puede ser de utilidad realizar una dosis de prueba? De si estamos o no estamos en el lugar correcto, en la peridural. Porque si estamos en un vaso sanguíneo, puede aumentar la frecuencia cardíaca. Perfecto, o sea, hay que recordar que el espacio peridural es un espacio, ¿sí? Donde hay tejido adiposo y hay vasos. Entonces, lo que busca es descartar que la punta de la aguja esté justo en esos plexos venosos, ¿sí? Porque si administramos una dosis mayor de anestésico local, que en la peridural es una dosis bastante
considerable, eso va a pasar al torrente sanguíneo y eso sí puede generar una toxicidad grave y puede generar directamente un paro, ¿sí? Entonces, por eso es importante, porque si se hace una prueba, justamente si está dentro del vaso, como decía la compañera, el anestésico local con adrenalina ingresa en el vaso y eso se va a manifestar en un aumento de la frecuencia cardíaca y de la TA, ¿sí? No así si estamos en el espacio peridural, pero no ocurren estos cambios hemodinámicos. Bien, una vez que se realiza la dosis de prueba y sabemos que estamos en el lugar correcto, se puede realizar la dosis de anestésico local en el espacio peridural que se desea, o bien se puede realizar eso y sumar la colocación del catéter, ¿sí? Que el catéter es justamente una canulita, un catéter muy finito, que se pasa, una vez sacado, digamos, el mandril, se pasa el catéter a través de la aguja, y una vez que se coloca el catéter y se retira la aguja, a ese catéter hay que fijarlo. Y hay distintas formas de fijarlo, ¿sí? Se puede fijar directamente, dependiendo del tiempo en el que va a quedar, se puede fijar con una gasa y Tegaderm, una gasa y cinta. Se puede tunelizar a través de la piel también el catéter si va a quedar más tiempo porque eso disminuye la tasa de infecciones. Eso es ya ir un poco más profundo y depende de la técnica de fijación que tenga cada anestesiólogo, ¿sí? Pero es un dato a considerar si el catéter se va a fijar o no, porque también va a requerir de preparar algunas cosas para fijarlo, ¿sí? Em, Generalmente se usa, si se tuneliza, se usa la misma aguja, se usa la misma aguja TUI como tutor debajo de la piel y por ahí se pasa el catéter, se saca la aguja y ya el catéter queda tunelizado en la piel utilizando la TUI como túnel inicial y después se retira. Y si no, más habitualmente con gasas y cintas o gasas y tebar. ¿Mm? Bien. ¿Qué elementos son los necesarios para la realización de la peridural? ¿Sí? Algunos son los que ya mencionamos en la raquidia, la vestimenta estéril, los campos estériles, las drogas, las gasas, la desinfectante, la aguja, y lo que se suma acá importante es el set de peridural, ¿sí? Que van a ver que algunos lugares cuentan con set de peridural descartable, es decir, vienen todos estos elementos en un pack que luego se descarta, y algunos que son reesterilizados, ¿sí? Donde hay jeringas ya un poco más en desuso, pero en algún hospital puede llegar a ver, con jeringas de vidrio. ¿Mm? Entonces, ¿de qué consta este set de peridural? Consta de una jeringa de baja resistencia, ¿sí? Que es esta que está acá, de la aguja, muchos sets traen la aguja de TUI, ¿sí? El catéter, ¿sí? Que el catéter sería este que está acá. Perdón, el catéter es este que está rodeando acá, ¿sí? Que es como un cablecito, una canulita muy finita. Fíjense que la punta del catéter tiene una pintita azul. Eso es muy importante porque cuando se retira el catéter, lo que hay que asegurarse es que salga todo el catéter y para eso hay que sacarlo y buscar esa puntita azul. ¿Mm? El filtro, ¿sí? Que el filtro sí es este, que me equivoqué y marqué antes, este circular es el filtro. Y después los conectores, ¿sí? Está el conector para inyección, que es este cassette amarillo, ¿sí? Que es para conectar el otro extremo del catéter. Y este es un conector que se utiliza antes, que se utiliza en el momento de pasar el catéter a través de la aguja, ¿sí? Son cosas que vienen incluidas en el catéter, todo para una correcta técnica. ¿Mm? Esto también les sugiero familiarizarse con los sets que tengan en sus lugares de trabajo, ver cómo están conformados, ¿sí? Como para familiarizarse con cada uno y saber qué hace cada cosa, para qué es útil. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir en el bloqueo peridural? Una es la que ya mencionamos, puede inyectarse accidentalmente a nivel intravascular, ¿sí? O a nivel intradural,
es decir, nos pasamos y lo hicimos intradural, sería como un sinónimo de subdural, a lo que habían preguntado hoy, ¿sí? Por dentro de la dura, por debajo, sub de la dura. ¿Mm? Por lo tanto, es importante tomar medidas de seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Aspirar antes de inyectar, la realización de la dosis de prueba con un anestésico que tenga epinefrina, que la inyección sea fraccionada, es otra forma, es no administrar toda la dosis de una, sino administrar un poco, al minuto otro poco, como para ir viendo cambios hemodinámicos. Las otras complicaciones también las comparte con la anestesia raquídea, ¿sí? Todas, incluida el bloqueo alto, nada más que con la raquidia es más frecuente. Y se le suma una complicación que es una urgencia, que es el hematoma subdural, ¿sí? ¿Qué es? Que quedó algún vaso lesionado y eso va generando un hematoma que empieza a generar compresión, ¿sí? Entonces, inmediatamente lo que se debe hacer en ese caso es hacer una imagen, identificar el hematoma y drenarlo, ¿sí? Tampoco puede ser que se pueda ver de guardia, pero no es de lo que más frecuente van a ver. Pero sí saber que el hematoma subdural es una posible complicación de la peridural. Ujú. Y por último, el bloqueo caudal, que vamos a hacer algunas menciones. El bloqueo caudal es un tipo de bloqueo peridural, ¿sí? Que se realiza en el hiato sacrococcigio, que era ese triángulo que habíamos visto, ¿sí? Ahora vamos a ver otra imagen, que está a nivel justamente del sacro. Es volumen dependiente para lograr el nivel. Como está tan abajo, ¿sí? Si nosotros administramos una dosis pequeña, por ejemplo, de bupivacaína, eso no va a llegar a subir. Entonces acá se hace uso de esa característica que adquieren los bloqueos de que el nivel es dependiente de volumen, ¿sí? Se utiliza volumen con solución fisiológica, por ejemplo, para darle altura y que pueda llegar más alto que simplemente raíces sacras. ¿Mm? La utilidad que tiene es limitada a pediatría y a dolor crónico, ¿sí? Porque en el pediátrico con menos volumen podemos llegar a cubrir mayores espacios más altos, ¿sí? Esa es la razón. Y en el dolor crónico porque se puede utilizar algunos coadyuvantes, como por ejemplo los corticoides, para mitigar o disminuir estos síntomas de dolor crónico, ¿sí? Igualmente sepan que a medida de que avanza la edad, este hiato se encuentra más calcificado, es más difícil de acceder, entonces en el adulto no es tan fácil de ingresar como en el paciente pediátrico. ¿Mm? Y por eso les puse acá considerar la ecografía, ¿sí? Para bloqueos en adultos o en pacientes que sospechamos que pueden tener alguna variante anatómica. Si sospechamos que hay algo que puede llegar a variar de la anatomía normal, a veces la ecografía es una herramienta que ya puede incorporarse desde el comienzo para poder identificar correctamente el hiato y realizar el bloqueo. Y acá, fíjense, les puse una imagen justamente para recordar esto. Esto es una vista posterior del sacro. Este es el hiato, ¿sí? Fíjense que están los cuernos sacros, ¿sí? A los costados formando el triángulo. Y en este hiato es donde se realiza la inyección de la solución. Y esto es visto desde lateral, ¿sí? Y nada más. Y ahí terminamos. Bien. Mm, preguntas. ¿Alguna referencia anatómica para verlo en el cuerpo del hiato? ¿Cómo sería? Para identificar el hiato, se coloca al paciente en decúbito lateral, o sea, eh, en posición de costado. Se lo flexiona en la misma posición que se flexiona para hacer cualquier otro bloqueo.
pero a nivel sacro, cerca de un poco más arriba, si ustedes se tocan, si ustedes siguen la raya de la cola y van hacia arriba, vayan caminando despacito y un poquito más arriba de la raya de la cola van a ver que hay un pocito. Ese pocito chiquitito, que no es tan grande como está marcado acá, es el hiato sacrococcigio. Y si ustedes se fijan en los bordes, van a sentir como unas protuberancias. Esos son los cuernos sacros, que forman las paredes del triángulo. Es un espacio muy chiquito en el adulto. En el pediátrico está más marcado y los tejidos son más blandos, por eso es más fácil acceder en el paciente pediátrico. ¿Mm? Lo que se calcifica es el ligamento, es un ligamento, ¿no? Es el ligamento, es el ligamento sacrococcigio, justamente, que es un ligamento que está, digamos, en la base de ese triángulo, que es un ligamento que se atraviesa con la aguja. Entonces, cuando ese ligamento está calcificado, es muy difícil pasar con la aguja. Exacto. Ok. ¿Una pregunta más? En el chat hay preguntas, profe. Ah, en el chat, ok, ahí miro. Desde esto seguramente vaya a haber algún caso clínico, así como los que fuimos charlando. Y bueno, preguntas choice. A ver. mm, Profe, las agujas en la anestesia raquídea y la peridural, ¿se insertan de manera distinta, con una angulación distinta o no? Eh, no por la aguja, no por la aguja. Sí puede variar la angulación por el sitio de inyección. ¿Por qué? Porque ustedes ven que estoy compartiendo la pantalla o dejó de compartir. No, no, está compartiendo todavía. ¿Está Se ve compartiendo? bien, profe, sí. Ahí, les quiero mostrar esto de acá. A ver, fíjense acá. Eh, fíjense que la angulación que hay, esto sería anterior y esto sería posterior. ¿Está bien? Fíjense que las apófisis espinosas del sacro, perdón, a nivel lumbar, son más horizontales. Entonces puedo ingresar con la aguja bastante paralelo al piso o un poquito inclinado. Pero para ingresar a nivel cervical o a nivel torácico, las apófisis están mucho más inclinadas, por lo tanto la angulación tiene que ser mucho mayor. Entonces, a veces cuando el bloqueo es a nivel lumbar, la angulación es menor, pero por la disposición de las apófisis espinosas. Y si el bloqueo es más alto, ¿sí? Por ejemplo, una peridural torácica versus una peridural lumbar, la angulación va a ser mucho mayor. Eso si entramos en línea media. También van a escuchar que hay una variante de técnica que es paramediana, ¿sí? Que eso lo que busca es evitar justamente las apófisis espinosas y hacerlo por una línea paralela a la, de la, a la línea media, pero se llama paramediana, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿sí? Para poder evitar la angulación de las apófisis espinosas y poder alcanzar el espacio deseado para realizar el bloqueo. Claro, Pero en sí, solamente sería entre las láminas. exacto, exacto. Genial. Pero la angulación no es tanto por el tipo de aguja, sino por el lugar, por la vértebra, por el espacio que está delimitado por determinadas vértebras. Ah, por el nivel al que le hacemos, hacemos el bloqueo entonces. Exacto. No por el tipo de aguja, sí por las características de las apófisis que queremos, donde estamos trabajando. Genial. Bueno, vamos a mirar el chat. A ver. Mm,
nos pasaría. No, el PDF ya se lo pasé a la coordinadora, así que ahora se lo reclamo, ¿sí? Se lo reclamo y que se lo suba, porque yo ya se lo pasé hace unos días, así que. Ya está en el por- campus, profe. Bueno, por eso Ya, ahora se lo no, no, reclamo para que. ya está, ya está. Ah, está. Ah, ok. ¿Le puedo pedir una cosa, profe? La clase siguiente a la suya, que sería la clase 5, en realidad, no está subida. Y podría decirle a la coordinadora que si la puede subir, porfa. Dale. Eso también depende de la persona que va a dar la clase, pero les transmito este pedido. Dale, gracias, profe. ¿Saben qué clase es? La clase 5. Clase 5. Listo. Así se la pido. La voy a anotar acá porque me voy a olvidar. Clase 5. Listo. Anotado. Acá preguntan, ¿cómo nos daríamos cuenta de que se produjo un hematoma subdural? Ustedes primero no se van a dar cuenta porque esto va a llegar después. O sea, esto no va a ocurrir en el momento, como les dije. El paciente va a llegar con una cefalea muy intensa, probablemente de guardia, tenga el antecedente de que la realizaron una peridural y cuando le hacen una resonancia ven el hematoma en la columna. ¿Sí? Pero ustedes en quirófano no se van a dar cuenta porque viene después. ¿Mm? Cuando sea algo así que quieren decir, abran el micrófono, porque estoy leyendo acá cosas que, eh, claro, yo estaba hablando re emocionado y no leí todo esto. Espero que hayan podido entrar todos, pero bueno, que queda grabado por cualquier cosa, ¿no? Bueno, y hay preguntas que han quedado ahí como pasadas. Lo que les voy a pedir, porque esto tengo, no lo vamos. Si hay alguna pregunta que no se respondió y que está acá escrita, o la hacen de nuevo, o me la escriben ahora de nuevo, o prenden el micrófono y la preguntan, porque ir para atrás es un chino. Así que doy un ratito para que abran el micrófono y pregunten, que sería la más linda si nos escuchamos las voces por lo menos, o si no se animan, escriban de nuevo en el chat, pero háganlo ahora, porque si no, revisar para atrás, estoy pasando nombres, apellidos, documento y preguntas, cosas colgadas que no tienen mucho sentido. Siempre se tiene que limpiar el espacio donde vamos a punzar, tipo sacarle el Pervinox o la clorexidina. Sí, a ver, depende siempre de la cantidad que uses. Lo correcto es pasar algo seco antes de punzar, porque con el mismo fundamento del tatuaje o de la infección, todo lo que esté en la piel que vos atravieses con la aguja va a tener riesgo de llegar al sistema nervioso central. Y cualquier cosa que llegue que no estaba va a generar una reacción de irritación, de infección, de lo que sea. Entonces, por ejemplo, en la clorexidina, el Pervinox, son soluciones que están formuladas para la piel, eh, no para tejidos nobles o muy internos como, por ejemplo, meninges. Entonces, sí, lo correcto es, después de que se limpió con la solución eh, desinfectante, pasar algo seco para asegurarse de que no queden restos que uno pueda llegar a atravesar y llevar hacia el sistema nervioso central. Y con respecto al volumen, ¿no tiene ninguna influencia si colocamos más volumen en la anestesia raquídea? Sí, sí tiene. Fíjate que hablamos acá. Pero no me eh, refiero a
altura, sino a cefalea por pospunción, por ejemplo. ¿No hace No. más presión, por ejemplo, si le ponemos más líquido? No, porque el tema, acuérdate, la cefalea pospunción se va a presentar a los días, Ok. justamente porque ese orificio no se cerró y quedó perdiendo. Entonces, ¿cuánto volumen vos le podés administrar para compensar lo que va a perder en 2, 3 días? Ah, Va a claro. perder igual. El volumen va a estar relacionado con la altura del bloqueo, pero con Sí. que si vos le administrás volumen por ahí te reduzca el riesgo de cefalea pospunción, no. Porque justamente no se presenta en el momento, se presenta a los días cuando la persona, después de haber tenido una anestesia raquídea y no haberse cerrado el orificio, la dura madre, continúa con sus actividades, se levanta, va, viene, y todo eso genera aumento de presiones que perpetúa que no se pueda cerrar el orificio y el LCR se sigue perdiendo. ¿Mm? Pero está buena la pregunta. No, el efecto del volumen en la raquidia es lo mismo que en el resto. Puede influir en la altura del nivel, pero, pero no te disminuye el riesgo de cefalea. Bueno, veo que nadie escribió nada en el chat, así que asumo que las preguntas se fueron resolviendo. Eh, si nadie tiene preguntas, entonces, bueno, le transmito a la coordinadora esto de la clase 5 y, y bueno, este es un tema que lo pueden leer de un montón de lugares. Pensé en pues, cargarles algo, pero preferí armarles una diapositiva con las ideas centrales para que ustedes de la fuente que tengan puedan leer y tomen esto como esqueleto, como para decir, bueno, a ver, este tema lo busco acá y ahí focalizan, porque lo van a encontrar en todos lados y en todos lados está muy bien. Entonces, tal vez lo que ustedes tengan les sirva usando como guía o como esqueleto estas diapositivas. ¿Mm? Como les dije, va a haber seguramente un caso clínico de como cosas que charlamos ahora, de posición, de qué pasa con el bloqueo, qué pasa si ocurre tal complicación, ¿eh? Cosas así. Y bueno, después preguntas, Choice. Así que si no tienen más preguntas, eh, damos por finalizado acá. ¿Mm? Dale, muchas gracias, profe. ¿Listo? Bueno, de Gracias, nada, un profe. gusto. Gracias, profe. Buenas tardes. Igualmente nos vemos. Chao.